Estaba necesitando un portapapel higiénico para mi baño, confeccioné uno y grabé el proceso para compartírselos paso a paso. Bienvenidos una vez más a mi canal y te invito a quedarte hasta el final para que veas cómo se hace. Y lo primero que haremos serán los moldes, y aquí te dejo las medidas de cada uno de ellos para que los puedas dibujar a mano alzada. Para este proyecto voy a utilizar cordura, pero pueden utilizar el material que más les guste. También el plástico cristal, que puede ser de cualquier grosor. Utilizaremos 5 metros con 30 centímetros de cinta bies. 2 piezas de velcro de 5 centímetros cada una. También utilizaremos un palito como este o lo pueden sustituir por un alambre para darle rigidez donde se agarra la tira. Comenzamos la confección armando la tapa. Lo primero será colocarle una de las partes del velcro y lo haremos en el lado del revés. Las vamos a coser a 2 centímetros de cada lado. Ahora le colocamos la cinta bies por 3 de los lados. Lo siguiente que haremos será coser la tira y lo haremos de esta manera. Ahora la vamos a colocar en la pieza trasera a 2 centímetros de la parte superior y a 2,5 centímetros del lateral. Colocamos ambos extremos y sujetamos. Vamos a colocar la tapa enfrentando revés con revés. Hacemos coincidir el borde de la tapa con cada uno de los extremos de la tira. Centramos bien y cosemos. Ahora le vamos a colocar el palito o lo que vayan a utilizar, que puede ser algún alambre. Yo le voy a colocar cinta adhesiva doble faz para que quede pegado, pero este paso es opcional. Le damos vuelta a la tapa, igualmente lo haremos con la tira y le vamos a pasar un pespunte por el lado del derecho. En el siguiente paso vamos a unir los laterales y vamos a enfrentar revés con revés de esta manera para que la costura quede para el lado de afuera. Cosemos. Y a cada uno de ellos le colocamos la cinta bies. Lo siguiente será coser la base. Enfrentamos revés con revés y sujetamos.
Y de esta manera cosemos 3 de los lados. En esta parte le pueden poner algún cartón para reforzarla. Luego le colocamos la cinta bies. Y ahora lo que haremos será marcar donde vamos a hacer la abertura en la parte delantera. Desde el lateral medimos 11 centímetros. Y para arriba vamos a medir 13 y marcamos la línea. De nuevo desde ese lateral marcamos 5 milímetros. Trazamos la línea de 13. Unimos y cortamos este espacio. Luego abrimos la abertura. Ahora le vamos a colocar la cinta bies en toda la abertura y el contorno de la tapita. Luego en la parte superior le colocamos las piezas de velcro a 8 centímetros del borde superior y a 2 centímetros del lateral. Y a continuación la unimos a la parte delantera. Sujetamos un lado y lo cosemos. Luego unimos el otro lado. Y en ambos lados colocamos la cinta bies. Por último, en la parte superior le colocamos también la cinta bies. Y de esta manera terminamos el video de hoy. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.